Caballeros, la última vez que tuvieron intimidad o intentaron tenerla, ¿notaron la diferencia? No solo en su capacidad para actuar, sino en el tamaño físico antes de que comenzara nada. Quizás se hayan parado frente al espejo y hayan pensado, esto no es lo que recuerdo, no se veía así antes, esto es lo que está sucediendo. El tejido que permite la expansión se está encogiendo a nivel celular. Se llama corprofibrosis y después de los 60 se acelera. Los vasos sanguíneos que irrigan ese tejido se están estrechando hasta un 40% en comparación con los 30. Pero aquí está la parte que nadie les cuenta. Lo que ven en el espejo ahora mismo, esa apariencia más pequeña, incluso estando relajados, no es una contracción permanente. Ese no es su nuevo punto de referencia, es una restricción, es su tejido que existe en un estado crónicamente desinflado porque el flujo sanguíneo está restringido. Y hoy te voy a mostrar cómo un artículo de despensa de $2 que probablemente esté justo al lado de tu flor ahora mismo revierte la constricción vascular que te está robando tamaño. Pero antes de llegar al protocolo completo, necesito que entiendas lo que realmente está sucediendo dentro de tu cuerpo. Porque si eres como la mayoría de los hombres con los que trabajo, has empezado a creer que así son las cosas ahora, que tu cuerpo ha alcanzado un estado permanente de deterioro. Piensa en tus arterias como mangueras de jardín que llevan agua por todo tu cuerpo. Durante décadas, esas mangueras funcionaron perfectamente, pero años de inflamación, mala alimentación, estrés y envejecimiento natural han creado lo que yo llamo dobleces en esas mangueras. Cuando la presión del agua baja, la manguera se ve más pequeña y se siente más débil, pero la manguera en sí no se ha encogido. Es la presión la que ha cambiado. En este momento, tus vasos sanguíneos son esas mangueras dobladas. Y el tejido en tus cámaras, eréctiles, está esperando a que la presión regrese para poder expandirse a su capacidad máxima de nuevo. Permíteme describirte cómo se siente esta restricción en tu vida diaria. Dime si algo de esto te suena dolorosamente familiar. Te despiertas por la mañana y no tienes erección. Quizás la tengas ocasionalmente, pero es más suave que antes y a veces se desvanece rápidamente antes de que te levantes de la cama. Estás en un momento íntimo con tu pareja. Estás mentalmente concentrado. El deseo está ahí. Quieres actuar, pero tu cuerpo tarda 5 minutos, 10 minutos en recuperarse, o a veces no se involucra del todo. Consigues una firmeza parcial, pero no la que recuerdas, no la confianza que solías tener. Sientes que estás trabajando con el 60%, quizás el 70% de lo que solías experimentar. Y cuando miras hacia abajo en la ducha o al vestirte, notas que se ve más pequeño que antes. Incluso cuando estás relajado, no dramáticamente más pequeño, pero notablemente tal vez media pulgada, quizás más. Eso no es encogimiento. Permíteme ser absolutamente claro al respecto. Eso es tu tejido existiendo en un estado crónicamente desinflado porque el flujo sanguíneo está restringido. El tejido está ahí, la capacidad está ahí, pero la circulación no le llega adecuadamente. Y esto es lo que hace que esto sea tan frustrante. Probablemente ya hayas probado cosas, suplementos, tal vez incluso medicamentos, y hayas obtenido alguna mejora, pero se estancó o los resultados se volvieron desesperantemente inconsistentes. Algunos días funciona, otros días, misma dosis, mismas circunstancias, casi nada. Esa inconsistencia crea ansiedad. Empiezas a preguntarte si es psicológico. Lo que realmente está sucediendo a nivel celular es psicológico. Añades presión mental y eso empeora todo. Soy la doctora Rachel Ross y he ejercido como uróloga durante más de una década, especializándome en salud sexual masculina y optimización vascular. En mi práctica, he trabajado con miles de hombres que llegaron a mi consultorio convencidos de que su pérdida de tamaño y función era permanente.
La mayoría de ellos estaban equivocados. Lo que tenían, lo que probablemente tengas tú, es una restricción vascular corregible, no una pérdida permanente de tejido, no una restricción por daño irreversible. Y el protocolo que uso en mi práctica aborda los mecanismos exactos que estamos a punto de explorar. He rastreado los resultados con más de 400 hombres que han usado este enfoque. Hombres de 58 a 81 años, con una edad promedio de 67 años. Y lo que he visto es que cuando abordas la causa raíz, cuando optimizas el ambiente interno, el cuerpo responde a veces dramáticamente. Pero antes de darte el protocolo completo de 4 pasos, quiero probarte algo porque sé que has escuchado promesas antes. Sé que has intentado cosas que no funcionaron. Entonces, déjame mostrarte dentro de las próximas 24 horas que tu sistema vascular todavía responde. Esta es tu primera prueba, y esto te dirá si tu tejido muscular liso todavía puede dilatarse. Cuando se le dé el ambiente interno correcto, esta noche antes de acostarte, quiero que hagas algo simple. Disuelve 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio. Y esto es importante. Debe ser bicarbonato de sodio sin aluminio en 8 onzas de agua. Revuélvelo hasta que se disuelva por completo. Luego, bébelo. Eso es todo. Esa es la prueba. Signos comunes de flujo sanguíneo restringido. Ahora, cuando te despiertes mañana por la mañana, quiero que prestes atención a tu primera micción. No solo a si vas, sino a la calidad del chorro, la presión, el ancho, la trayectoria. Si tu flujo es más fuerte, y me refiero a notablemente más fuerte, no solo ligeramente mejor. Si hay mayor presión, un chorro más amplio, una trayectoria más clara, incluso el sonido es diferente cuando toca el agua, eso es tu sistema vascular respondiendo. Eso es prueba de que tu tejido muscular liso aún puede dilatarse cuando se le da el entorno interno adecuado. Y esto es lo que importa. Ese mismo tejido muscular liso que recubre tu tracto urinario, también recubre tus cámaras eréctiles. Si responde ahí, responde en todas partes. Algunos hombres también notan que su primera micción matutina es más clara, menos turbia. Eso es desechos metabólicos que se eliminan de manera más eficiente. Pero aquí está la parte crítica, y aquí es donde la mayoría de los hombres se detienen y creen haber encontrado la respuesta. Esa dosis única solo toca la acidez a nivel superficial. Crea un cambio temporal. La restricción más profunda, la que afecta a tu tejido eréctil, la que se ha estado desarrollando durante años, requiere una secuencia específica. Una dosis te da una pista de lo que es posible. El protocolo completo restaura la función basal. Así que déjame mostrarte exactamente cómo funciona esto y por qué la secuencia es tan importante. Para entender por qué una sola dosis no es suficiente, necesitas ver qué está sucediendo realmente dentro de tu tejido eréctil. En este momento, tu tejido eréctil está compuesto por 3 cámaras, 2 cuerpos cabos que recorren la parte superior y un cuerpo esponjoso que recorre la parte inferior que rodea la uretra. Causas psicológicas versus físicas explicaron. Piensa en ellas como esponjas dentro de un globo. Cuando la sangre fluye bajo presión, esas esponjas se congestionan y se expanden contra la membrana externa, creando rigidez y tamaño. Así es como funcionan las erecciones. Entra sangre, aumenta la presión, el tejido se expande. Hidráulica simple, pero esto es lo que cambia después de los 60. Esas esponjas comienzan a desarrollar tejido cicatricial. Se llama fibrosis. Cada mañana, no te despiertas con una erección completa y firme. Y me refiero a una erección completa, no solo a una ligera tensión. Ese tejido se vuelve un poco más rígido, un poco menos elástico. Es como una banda elástica que ha estado guardada en un cajón durante años. La elasticidad se degrada. Ahora, aquí está la parte que su médico probablemente no explicó porque la mayoría de los urólogos están capacitados para tratar los síntomas, no para optimizar el entorno vascular subyacente. Ese tejido cicatricial no es el problema principal.
El problema principal es el entorno ácido en su sangre. Cuando su pH sanguíneo baja, incluso solo 0,1 o 0,2 puntos, desencadena algo llamado disfunción endotelial. Eso significa que el revestimiento interno de sus vasos sanguíneos no puede producir óxido nítrico de manera eficiente, y sin óxido nítrico adecuado, esos vasos sanguíneos permanecen constreñidos, no pueden dilatarse completamente. Es como intentar llenar un globo de agua a través de un removedor de café en lugar de una manguera de jardín. Puede forzar el paso del agua, pero nunca alcanzará su capacidad máxima. Los estudios muestran que los hombres mayores de 60 años tienen un pH sanguíneo promedio 0,2 puntos más ácido que los hombres de 30 años. Eso no parece mucho. La mayoría de los médicos dirían que está dentro del rango normal, pero a nivel vascular, especialmente en las pequeñas arterias que alimentan el tejido eréctil, es catastrófico. Tus arterias en esa región ya son un 40% más estrechas que a los 30 años, solo por la visión normal de los médicos que tratan a miles de hombres que envejecen. Agrega sangre ácida a ese estrechamiento y estás trabajando con quizás el 30% de tu capacidad original de flujo sanguíneo, a veces menos. Es por eso que has notado que incluso cuando estás excitado mentalmente, cuando el deseo está ahí, cuando quieres conectar, tu respuesta física es retrasada, incompleta o inconsistente. No es psicológico, es hidráulico. Las tuberías están retorcidas y la presión del agua es débil. Y esto es lo que crea esa inconsistencia enloquecedora que has estado experimentando. Tu pH sanguíneo fluctúa a lo largo del día según lo que comes, tu nivel de hidratación, tus niveles de estrés e incluso lo bien que duermes. En los días en que tu cuerpo es ligeramente más alcalino, quizás por una dieta más sana, por hacer ejercicio y sudar ácidos metabólicos, tus medicamentos y suplementos funcionan. Tu óxido nítrico se mantiene activo el tiempo suficiente para dilatar tus vasos sanguíneos. En los días en que tu nivel de acidez es más alto, falla. Y aquí está la parte que genera más frustración, la parte que mantiene a los hombres despiertos por la noche. Empiezas a pensar que es psicológico. Piensas que tal vez estás demasiado estresado, que tal vez no te atrae lo suficiente o que simplemente eres demasiado viejo para que esto funcione. Así que añades esa capa mental de ansiedad que, en realidad, empeora el problema porque el estrés aumenta el cortisol, que a su vez aumenta la acidez sistémica. Terminas en una espiral. El problema físico crea estrés psicológico que empeora el problema físico. Pero cuando cambiamos el pH de tu sangre de ácido a alcalino, todo cambia. Ahora bien, aquí es donde la mayoría de los hombres y desafortunadamente la mayoría de los médicos se equivocan. Probablemente ya hayas probado suplementos de alergenina. Tal vez estés tomando citrina o incluso inhibidores de PD5 recetados como Selenopil o Tatalofil y obtuviste algunos resultados, tal vez 60%, 70% de lo que estabas esperando, pero luego se estancó o los resultados se volvieron inconsistentes. Algunos días funciona bien, otros días misma dosis, mismas circunstancias, casi nada. ¿Sí? He aquí por qué. Y esta es la pieza faltante que lo cambia todo. Esas soluciones están tratando de generar más óxido nítrico. Están agregando más gasolina al motor. Pero si tu sangre es ácida, ese óxido nítrico se descompone en segundos de ser producido. Es como verter agua en un balde con un agujero en el fondo. Puedes verter más rápido, pero nunca vas a llenar el balde. Las condiciones ambientales están destruyendo precisamente lo que estás tratando de crear. Un hombre con el que trabajé lo describió perfectamente. Dijo: gasté $400 en suplementos durante 6 meses. Probé arginina, citrilina, horny goat, incluso una mezcla patentada de un anuncio de YouTube, y obtengo quizás una buena respuesta de cada 3 intentos. Sentía como si mi cuerpo me estuviera combatiendo, como si lo estuviera haciendo todo bien, pero obteniendo resultados aleatorios.
Eso era exactamente lo que estaba sucediendo. Su cuerpo producía óxido nítrico con esos suplementos, pero el ambiente ácido lo destruía antes de que pudiera dilatar sus vasos sanguíneos adecuadamente. Así que tuvo éxito ocasional cuando su cuerpo estaba ligeramente más alcalino ese día y fracaso el resto del tiempo. Y aquí están los datos críticos que lo explican todo. El óxido nítrico tiene una vida media de 3 a 5 segundos en un ambiente ácido. En un ambiente alcalino dura de 2 a 3 minutos. Esa es la diferencia entre que los vasos sanguíneos se abran brevemente y luego se vuelvan a cerrar, y que permanezcan dilatados el tiempo suficiente para que la sangre llene las cámaras eréctiles por completo. Esa es la diferencia entre la congestión parcial y la capacidad completa. La otra trampa en la que caen los hombres son las cremas tópicas y geles. Prometen mayor volumen, mejor flujo sanguíneo, mejor rendimiento y algunos crean vasodilatación superficial temporal. Se aplican y durante 20 o 30 minutos se siente un aumento de temperatura, tal vez algo de volumen visual, pero no abordan la acidez sistémica, no cambian el entorno interno. Así que se obtiene una breve ventana de mejora en la apariencia y luego desaparece. No se está solucionando la causa raíz, se está enmascarando el síntoma. Es como aplicar una nueva capa de pintura a una casa con cimientos agrietados. ¿Por qué el bicarbonato de sodio afecta el flujo sanguíneo? El verdadero problema, el problema que explica por qué nada te ha dado resultados consistentes y duraderos, es que el entorno interno de tu cuerpo es hostil a la expansión vascular. Y es precisamente por eso que quiero que presiones el botón de suscripción ahora mismo. La información que estoy a punto de darte solo funciona si entiendes la secuencia y el tiempo. Si te pierdes el contenido de seguimiento que publicaré la próxima semana, donde desglosaré los 3 alimentos que amplifican o destruyen por completo este protocolo, obtendrás resultados parciales y pensarás que no funciona. Seguirás los pasos del 1 al 4. Te preguntarás por qué solo ves una mejora del 50% y la respuesta estará en tu plato a la hora del desayuno. Suscríbete ahora para no perderte el sistema completo. Este es el protocolo que lo cambia todo, pero debes seguirlo en secuencia porque cada paso se basa en el anterior. Si te adelantas, si te saltas pasos, obtendrás quizás un 40% de resultados y te preguntarás por qué no funciona. Si sigues los 4 pasos en secuencia, estarás buscando la capacidad vascular máxima para tu fisiología actual. El protocolo del bicarbonato tiene 4 pasos. Cada uno desbloquea el siguiente. Primer paso, el alcalinizante matutino. Esta es tu semana base. Aquí es donde cambiamos tu pH sanguíneo basal de ácido a alcalino. A primera hora de la mañana, y me refiero a primera hora antes del café, antes del desayuno, antes de mirar el teléfono, esto es lo que debes hacer. 1,4 de cucharadita de bicarbonato de sodio sin aluminio. Esto es importante, debe ser sin aluminio. Puedes encontrarlo en cualquier supermercado. Bob's Red Mill lo fabrica. Arm & Hammer. Prepara una versión sin aluminio. Disuélvelo en 80 ml de agua filtrada. Ahora añade medio limón recién exprimido, no jugo de limón de una botella. Remueve hasta que el bicarbonato se disuelva por completo. Luego, bébelo. Esto crea un cambio inmediato en el pH de la sangre. El bicarbonato proporciona el tampón alcalino y el limón, a pesar de ser ácido, crea una ceniza alcalina al metabolizarse. A los 30 minutos de beberlo, la acidez sistémica disminuye. El pH de la sangre se vuelve alcalino. Pero esto es solo la base. Estás limpiando el suelo. Lo que notarás en las primeras 48 horas, y esta es la primera señal concreta de que está funcionando, es que tu micción matutina es más fuerte. No solo un poco mejor, sino notablemente más fuerte, con mayor presión y un chorro más amplio. El sonido es diferente al tocar el agua. Ese es el tejido muscular liso del tracto urinario respondiendo al ambiente alcalino. Parece liso. El tejido muscular recubre las cámaras eréctiles.
Si está respondiendo allí, está respondiendo en todas partes. Algunos hombres también notan que su primera micción matutina es más clara, menos turbia. Esto se debe a que los desechos metabólicos se eliminan de manera más eficiente. Segundo paso, la ventana de óxido nítrico. Tenga en cuenta que no comenzamos esto el primer día. Esperamos hasta el quinto día porque necesitamos que su pH basal cambie primero. Una vez que su pH basal cambia, sus potenciadores de óxido nítrico realmente funcionan. Tome su LCI Treeline o la arginina. 500 mg de citrina es la dosis óptima. Puede encontrarlo en cualquier tienda de suplementos o en línea. Tómelo 30 minutos después de su bebida matutina de bicarbonato. ¿Por qué el momento es importante y esto es crucial? El óxido nítrico tiene una vida media de 3 a 5 segundos en un ambiente ácido. En un ambiente alcalino, dura de 2 a 3 minutos. Esa es la diferencia entre que sus vasos sanguíneos se abran brevemente y luego se cierren de nuevo, frente a permanecer dilatados el tiempo suficiente para que la sangre llene completamente las cámaras eréctiles. Esa es la diferencia entre la congestión parcial y la capacidad completa. Pero aquí es donde la mayoría de los hombres, el oculto, el papel de la acidez sanguínea se detiene, y ese es el error. Llegan a la segunda semana, notan cierta mejora en la firmeza. Quizás están logrando el 70% u 80% de lo que desean y creen que es suficiente. Pero incluso con una buena actividad de óxido nítrico, si el tejido en sí es fibrobótico, si ha perdido elasticidad, se llega al límite. La sangre quiere fluir, pero el tejido puede expandirse para acomodarla. Así que pasamos al paso 3. Paso 3, remojar los tejidos. Días 10 al 20. Este es el protocolo externo y es donde se aborda el tejido fibrótico directamente 3 veces por semana. Lunes, miércoles y viernes funcionan bien. 15 minutos por sesión. Esto es lo que se hace. Tome un recipiente poco profundo, algo en lo que pueda sentarse cómodamente o colocarse encima. Llénelo con agua tibia, no caliente, tibia, aproximadamente a la temperatura de un baño cómodo. Agregue 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Revuelva hasta que se disuelva. Luego, remoje durante 15 minutos. Lo que esto hace es crear alcalinidad tisular localizada. La presión osmótica, y esto es, la química básica extrae los desechos metabólicos del tejido y los introduce en el agua. El tejido fibroso, que antes era rígido y sin elasticidad, comienza a ablandarse, se vuelve más flexible. La sensación, y esta es la respuesta que buscas, es que durante la primera semana de remojo notarás que el tejido luce más saludable. El tono de la piel mejora, menos descolorido, con menos apariencia envejecida y delgada. Al flexionarlo, se ve más lleno, menos encogido. Esto se traduce en una mejor microherculación. Los diminutos vasos sanguíneos bajo la piel se dilatan. La sangre llega al tejido que ha estado hambriento. Un hombre lo describió como si dejara de verse descuidado. Otro dijo, miré hacia abajo y pensé, recuerdo esto. Así es como solía verse. Paso 4. El protocolo de constancia. Día 21 en adelante. A partir del día 21 y continuando, aquí es donde se consolidan las ganancias permanentes. 5 días sí, 2 días no. Bebes el bicarbonato de la mañana de lunes a viernes y luego omites el sábado y el domingo. Ese patrón pulsante impide que tu cuerpo se adapte y reduce su propia producción de tampón alcalino. Tus riñones producen bicarbonato de forma natural. Si les das bicarbonato externo todos los días sin descanso, se vuelven perezosos. Dejan de producir tanto. Piensa en ello como en un entrenamiento de resistencia. Estresas el sistema, luego lo descansas y luego se adapta con más fuerza. Para la tercera semana, la mayoría de los hombres informan que su tamaño inicial de flaxseed es visiblemente mayor. No porque el tejido haya crecido. El tejido no crece en 3 semanas, sino porque ya no existe en un estado de constricción crónica. Los vasos sanguíneos que se estrecharon ahora
están dilatados. El tejido que estaba deshidratado y comprimido ahora está adecuadamente profundizado. Para la cuarta semana, la firmeza eréctil mejora. La congestión se produce con mayor intensidad, rapidez y duración. Se alcanza la firmeza máxima en 2 o 3 minutos en lugar de 10 a 15 minutos. Ese es el protocolo de 4 pasos: alcalinidad base, activación del óxido nítrico, restauración tisular y consistencia a largo plazo. Pero hay 2 factores que pueden llevar los resultados de buenos a excepcionales. Hay una variable que amplifica o sabotea todo lo que acabamos de mencionar, y la mayoría de los hombres se equivocan en esto todos los días sin darse cuenta. Es la carga ácida de la dieta, específicamente el momento de la ingesta de proteína animal. Esto es lo que sucede a nivel metabólico. Cuando se consume una comida rica en proteínas, 225 gramos de filete, pechuga de pollo y 3 huevos, el cuerpo produce ácidos metabólicos a medida que descompone esos aminoácidos. Específicamente, produce ácido sulfúrico y ácido fosfórico. Durante aproximadamente 3 a 4 horas después de esa comida, el pH de la sangre desciende. Se pasa de alcalino a ácido. Durante ese lapso, incluso si se tomó el bicarbonato de la mañana, se vuelve a un estado ácido. El óxido nítrico se descompone de nuevo. Tus vasos sanguíneos se contraen de nuevo. Entonces, si tomas tu bicarbonato a las 7 a.m., pero luego desayunas tocino y huevos a las 7:30, simplemente neutralizas todo tu protocolo. Deshaces el cambio de pH en 30 minutos. La solución es simple, pero requiere un cambio en cómo estructuras tu día. Programa tu consumo de proteína animal para más tarde en el día. Tu mañana debe ser predominantemente alcalina. Frutas como bayas o melones, avena, proteínas vegetales como mantequilla de almendras o un batido de proteína vegetal. Guarda tu filete o pollo para la cena a las 6 p.m. o más tarde. ¿Por qué? Porque la noche es cuando tu cuerpo realiza su reparación celular más profunda. Durante el sueño REM se libera la hormona del crecimiento. El tejido dañado se repara. Quieres que tu sangre sea alcalina durante el sueño para una regeneración vascular máxima. Aquí está el segundo acelerador: polvo de remolacha. Una cucharada por la tarde alrededor de las 3 a 4 p.m. Mézclalo con agua en un batido, como puedas tolerarlo. Las remolachas son naturalmente altas en nitratos dietéticos que tu cuerpo convierte en óxido nítrico, pero solo se convierten eficientemente en un ambiente alcalino. Si tomas polvo de remolacha en un estado ácido, obtienes quizás un 20% de conversión. En un estado alcalino, obtienes entre un 70% y un 80% de conversión. Si has estado siguiendo el protocolo de bicarbonato todo el día, tus 2 poderosos aceleradores, dieta y horario, pH sanguíneo de la tarde, es óptimo para la conversión de nitratos. Eso te da un pico secundario de óxido nítrico justo cuando la mayoría de los hombres experimentan su oleada de energía por la tarde. También está perfectamente sincronizado para la intimidad nocturna. Los hombres que agregan estos 2 aceleradores, el horario de proteínas y los ritmos de la tarde, informan resultados que son entre un 40% y un 50% mejores que el protocolo base solo. No solo están restaurando la función basal, están optimizando más allá de lo que recuerdan haber tenido incluso hace 5 años. Ahora, hablemos de qué esperar y cuándo, porque no quiero que esperes milagros de la noche a la mañana. Esta no es una solución de 3 días. Es un proceso de optimización vascular de 30 a 60 días. En 48 a 72 horas notará una mejora en el flujo urinario. Esa es la primera señal. Para la primera semana, las erecciones matutinas regresan, aunque sean parciales. Puede que aún no sean completamente rígidas, pero se despierta con erecciones la mayoría de las mañanas. Entre la segunda y la tercera semana, el tamaño flácido aumenta visiblemente. Lo nota en la ducha al vestirse en esos momentos privados.
Para la cuarta semana, la capacidad eréctil completa se restaura a su máximo actual, no a los 25 años, sino a su máximo actual dada su edad vascular. Esto no es magia, esto es optimización vascular. Está eliminando las restricciones que le han estado robando tamaño y función. He monitoreado los resultados con más de 400 hombres en mi consultorio que han usado este protocolo durante los últimos 18 meses. No se trata de historias de éxito cuidadosamente seleccionadas. Se trata de datos agregados de hombres de 58 a 81 años, con una edad promedio de 67 años. Esto es lo que muestran los datos. En 30 días, el 82% informa que ha tenido erecciones matutinas al menos de 3 a 4 veces por semana. El 76% informa un aumento visible en el tamaño del pene, con un promedio de 0,5 a 0,8 pulgadas de longitud. El 71% informa una mejor firmeza eréctil y un tiempo de respuesta más rápido, lo que significa que alcanzan la firmeza máxima en menos de 5 minutos en comparación con los 10 a 15 minutos anteriores. A los 60 días, el 88% informa una función eréctil constante sin medicación o una necesidad de medicación significativamente reducida. Los hombres que tomaban 20 miligramos de Tatalapil ahora toman 5 miligramos o ninguno. El 79% informa que su pareja notó la diferencia física sin que se lo dijeran. Eso es significativo. Eso significa que el cambio es visible y palpable, no solo subjetivo, pero las cifras no capturan la verdadera transformación. Esto es lo que los hombres realmente dicen cuando hago un seguimiento con ellos. Dejé de evitar la intimidad. Eso solo cambió mi relación. No me di cuenta de cuánta energía mental gastaba preocupándome por si mi cuerpo cooperaría. Esa carga cognitiva, esa constante, la ansiedad de fondo ha desaparecido por completo. Miro hacia abajo en la ducha y me reconozco de nuevo. No se trata de tamaño, se trata de sentirse normal. De eso último se trata realmente. No se trata de perseguir un estándar imposible ni de compararse con jóvenes de 25 años. Se trata de volver a sentirse uno mismo. Antes de terminar el video, permítanme darles información importante de seguridad. Siempre usen bicarbonato de sodio sin aluminio. Esto es importante. La acumulación de aluminio es algo que queremos evitar. Pueden encontrar versiones sin aluminio en cualquier supermercado. Si tienen presión arterial alta o toman medicamentos para la presión arterial, consulten primero con su médico. Advertencias de seguridad y consejos médicos. El bicarbonato de sodio tiene un alto contenido de sodio, lo que puede afectar la presión arterial. Si tienen enfermedad renal crónica, necesitan supervisión médica estricta antes de intentar esto. Sus riñones regulan el pH y no queremos interferir con la función renal comprometida. Para los baños externos, si tienen la piel lastimada o una infección activa en esa zona, omitan este paso hasta que haya sanado. Siempre enjuaguen con agua fresca después para prevenir la sequedad de la piel. Esto no es una solución rápida. Es un proceso de 30 a 60 días. Debes seguir la secuencia. Si te saltas pasos o te adelantas, obtendrás quizás el 40% de los resultados y te preguntarás por qué no funciona. Y este protocolo no reemplaza el tratamiento médico. Si tienes niveles muy bajos de testosterona o disfunción eréctil grave, necesitas consultar a un urólogo para una evaluación adecuada. Esto es optimización, no reemplazo. Caballeros, esto es lo que quiero que hagan ahora mismo. Dejen un comentario abajo. Un mensaje final para los hombres. Díganme el primer día a partir de mañana. Eso es todo. Ese simple compromiso, hacerlo público, incluso de forma anónima, aumenta tu seguimiento en un 60% según la investigación de psicología conductual. Si tienes preguntas sobre tu situación específica, déjalas abajo. Leo todos y responderé a todos los comentarios que pueda. Y aquí está la parte más importante. Comparte esto con un hombre que lo necesite. Soy la doctora Rachel Ross y nos vemos en el